Buenas tardes, con esta sintonía arranca una nueva edición de Anábasis, un espacio dedicado a la historia y al conflicto. Estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo desde hace 35 años, actualmente desde el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de la ciudad y alrededores, y saliendo para todo el universo por internet a través de www.radiocuca.org. Anábasis se graba en Radio Cuca, pero puedes estar escuchándonos también gracias a la redifusión que nos hacen otras radios compañeras a través de sus diales o de sus páginas web: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y en breve Radio Bronca de Barcelona. Puedes escribirnos para cualquier cosa al correo electrónico anabasis@radiocuca.org o llamarnos si nos estás escuchando en directo al 985 29 81 37 al teléfono de la Cuca en la tarde del 26 de marzo de 2018. Entre que solucionamos y no el tema del teléfono del estudio para realizar alguna entrevista que tenemos por ahí pendiente, para el programa de esta tarde radiaremos la presentación del libro Capitalismo Terminal, anotaciones a la sociedad implosiva de Corsino Vela, que tuvo lugar el pasado sábado 17 de marzo en el local Cambalache de esta misma ciudad. Esta presentación estuvo enmarcada en unas pequeñas jornadas sobre la crisis del capitalismo que se celebraron en Cambalache ese fin de semana. El viernes se presentó el libro de Alfredo Macías, El colapso del capitalismo tecnológico, del que ya nos ocupamos hace unos meses con una entrevista a su autor, a Alfredo, y el sábado se presentó el libro de Corsino Vela. Ambos actos
fueron bastante enriquecedores, con mucha polémica o debate sobre los límites ecológicos, sobre el trabajo doméstico, el trabajo productivo o improductivo, la validez, en fin, de las aportaciones de Marx. Tenemos los 2 actos grabados por completo y quizá subamos las grabaciones próximamente. Corsino Vela ya ha participado alguna que otra vez en Anábasis y siempre es un placer coincidir con él. Sin ir más lejos, en nuestra edición número 89 le entrevistamos a propósito de su anterior trabajo, La Sociedad Implosiva, este libro que se asoma a nuestra emisión en la tarde de hoy, Capitalismo Terminal, anotaciones a la sociedad implosiva, constituye, como su propio nombre indica, una continuación a aquel trabajo anterior, un desarrollo de las tesis allí expuestas, con una mayor dedicación y numerosos ejemplos para ilustrar el colapso de la dinámica capitalista de acumulación, de los límites para la propia reproducción del sistema. Como el propio autor expondrá, el libro está estructurado en 4 partes, aparte de una extensa introducción a toda la problemática en su conjunto. La primera parte se ocupa de la realidad del capital en la esfera de la producción y los límites que encuentra tras el agotamiento de las medidas que se tomaron en Occidente a partir de la gran crisis anterior, la de los años 70, las de medidas como la reorganización de la producción, la deslocalización, la subcontratación de tareas en las empresas, la concertación público-privada y la aplicación intensiva de la tecnología, deteniéndose en los problemas de 3 sectores en concreto: el complejo agroindustrial, la industria automovilística y la del ocio, el turismo, la movilidad y todo esto. La segunda parte se ocupa del capital en la esfera de la realización, atendiendo a toda la cadena internacional de circulación y realización de las mercancías, y en ese sentido a la extrema vulnerabilidad que puede sufrir el proceso en su conjunto por la más mínima alteración de todo tipo y la intervención de grupos de trabajadores, incluso numéricamente marginales, atendiendo especialmente al impacto de las huelgas en los sectores del transporte y la movilidad en su conjunto, dedicándole bastante atención a todo el tema del trabajo portuario que el autor conoce bien. La tercera parte del libro trata de los límites de la reproducción social capitalista, con la quiebra de la paz social subvencionada más o menos generosamente y del estado del bienestar, con anotaciones, en mi opinión, muy valiosas sobre el cacareado tercer sector de la economía social, las cooperativas, y también realizando una crítica a la autogestión. Y en la cuarta parte del libro se dirimen, entre otros aspectos, la crítica de la democracia y de la izquierda del capital, vieja o renovada. Estoy un poco incómodo aquí grabando el programa, como viene siendo habitual últimamente, debido a los cambios que están haciendo aquí los compañeros más versados en esas lides, en el tema técnico y demás, los cambios en la mesa. Así que nada, esperamos que salga bien. Quizá me da la impresión de que se está grabando un poco bajo. Espero que lo podáis oír sin problema, y si no, pues habrá que repetirlo. Del autor, volviendo a lo que estábamos, del autor del libro Capitalismo Terminal, de Corsino Vela, podemos dar alguna pincelada más a través de la nota que incluye el propio libro, la nota biográfica, un libro que está editado por Traficantes de Sueños, editorial madrileña, y que se va a presentar en esa ciudad, en la capital del estado, a comienzos de mayo. Corsino Vela Noriega, nacido en 1953, de familia obrera sin adscripción política, su infancia y adolescencia transcurrieron en un entorno de vieja tradición socialista. Acabados los estudios superiores, que realizó becado por una gran empresa del sector eléctrico,
Alternó periodos de paro con empleos en la industria y diversos trabajos ocasionales. Su implicación en la actividad política se inició a comienzos de los años 70, participó en el proceso de reconstrucción de CNT hasta octubre de 1977. A partir de entonces continuó vinculado a organizaciones de base de trabajadores y a colectivos del ámbito libertario, además de colaborar en diversas publicaciones militantes, etcétera, La Estiva, No 92, Aparte, Equincha Susena, Diagonal, siempre sin pertenencia a partido o sindicato de ningún tipo. Durante 20 años fue redactor autónomo para una editorial de revistas técnicas, de cuya experiencia se nutren en buena medida las páginas de este ensayo. Es autor del libro La sociedad implosiva, Muturreko Burutazioak, 2015. Y nada, del libro decir que la verdad me parece la hostia, como su libro anterior, más aún incluso. Lo terminé esta misma mañana, me resulta una lectura complicada, ardua y por momentos problemática por sus planteamientos teóricos, pero vamos, esto es lo que hay que echarse a la cara, no tengo ninguna duda de ello. No quisiera enrollarme mucho más, así que para concluir esta presentación indicar solo que la grabación que vamos a radiar como introducción al libro gira en torno al análisis del mundo del capital, de la relación social capitalista, de sus limitaciones y vulnerabilidades abordadas desde la crítica radical, tal como éstas se han manifestado en la conflictividad social, los límites de la democracia como forma de gestión del capital y los de las iniciativas regeneracionistas como Podemos o los diversos municipalismos, frente a ella la constitución de la comunidad de lucha frente a la democracia, tendencialmente esta comunidad de lucha en ruptura con el capital, frente a esta izquierda del capital y su obsesión con las instituciones, la afirmación de que todo lo que se ha conseguido se ha obtenido desde la ilegalidad de la reivindicación y la autoorganización, desde la acción que pone en jaque a la comunidad del capital, y por último, bueno, pues la intersección entre las categorías de la teoría radical y su verificación en la materialidad del conflicto. Ahora ya sí, os dejo con Corsino. Sed bienvenidos y bienvenidas. La sabiduría que hay en esos libros no es nada original porque es el resultado de encuentros, de reflexiones personales y también de encuentros y de las notas que he ido tomando a lo largo de 10 años, participando en conflictos, desde conflictos laborales a todo tipo de conflictos y con compañeras y compañeros, que es donde se genera la teoría, digamos, la teoría como yo la entiendo, la teoría volcada como práctica política, ¿no? Entonces, el único mérito que puede haber es el haber sistematizado eso, darle una más o menos forma, más o menos comprensible. Y nada más, porque no hay ninguna genialidad innovadora de conceptos ni nada de eso. Se parte de la teoría del valor de Marx y de su verificación, su pertinencia en la realidad actual, si se verifica o no, sin ninguna pleitesía a vacas sagradas de la teoría o del pensamiento económico revolucionario. Efectivamente, el primer libro era esa sistematización en forma de tesis, más o menos, quedaba bastante árida, según como se mire, y fue con motivo de la presentación en Madrid que desde Traficantes dijeron, hombre,
¿por qué no desarrollas algunas de las tesis del libro? De una manera discursiva, descriptiva, más así. Digo, bueno, pues tengo notas y las notas que tengo puedo aprovecharlas para, bueno, eso, para explicitar un poco más algunos de los aspectos que quedaban demasiado sintetizados o eran demasiado escuetos en la exposición anterior. Entonces, bueno, de todo aquel montón de notas, se me ocurrió proponer una estructuración a partir de bueno, hablamos del capital, hablamos capitalismo y tal, pero cada cual entiende una cosa por esto. Hay quienes inciden más en un aspecto, en el aspecto de la producción, en el aspecto de la circulación, en el aspecto de la realización, o en el capital ya en la forma más banal o superficial, que es el capital son los bancos, o es el dinero, o es, bueno, son las formas, las expresiones, como se representa el capital, pero no el capital, porque el capital es una relación social. A partir de ahí, digo, bueno, pues intentaré decir, bueno, a ver, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de capital? Y planteo un esquema de el universo o el ámbito de la producción, el de la circulación y el de la realización. Es decir, desde que se fabrican las mercancías hasta que llegan al mercado y toda la problemática que eso comporta. Problemática de orden económico, de orden técnico, tecnológico, de orden organizativo y de orden social, lógicamente conflictivo, los conflictos. Entonces, en esta formulación permite, que es el objetivo de la reflexión, el señalar las contradicciones, debilidades, vulnerabilidades y, en definitiva, los límites del proceso del capital, de lo que es la reproducción social basada en esta entelequia que es el capital, ¿no? Entonces, bien, esta era sintetizadamente la propuesta, y con el fin de hacerlo más comprensible y no meramente en tesis, sino como algo ya más descriptivo. Entonces se entran en aspectos muy concretos, ¿no? ¿Qué es una empresa? Bueno, una empresa, cómo se produce, cómo se gestiona el ciclo de negocio, una serie de conceptos que están ahí y que me parecía pertinente aclararlos y, sobre todo, inscribirlos, insertarlos en un discurso crítico, ¿no? A cierto punto, cuando vi el libro, que lo vi el viernes pasado, la semana pasada, me pensé, digo, esto casi parece a veces un libro para una escuela de negocios, ¿no? Porque explica todos los entresijos de cómo funciona el chamarileo del negocio capitalista, ¿no? Y, sin embargo, claro, se trata de hacer eso, de describir lo que es, de desvelar lo que es, y desvelarlo señalando sus limitaciones, sus debilidades, sus vulnerabilidades, que es lo que define una perspectiva crítica. La perspectiva crítica no es el rechazo, un rechazo puramente ideológico o emocional. El rechazo es el rechazo, está muy bien, pero es el punto de arranque en todo caso, el rechazo del sistema capitalista, del sistema de vida capitalista. Pero el análisis y la crítica del sistema capitalista exige ese pequeño esfuerzo, ese dimensionamiento en ese plano. Entonces, eso es lo que diferencia y lo que espero que no sea útil para las escuelas de negocio. Al exponer en las huelgas, en los conflictos de todo tipo
no solo laborales, sino también sociales, esas debilidades, esos puntos flacos, ¿no?, del orden dominante capitalista, comporta igualmente una interpelación política, un cuestionamiento de las formas políticas en las que se resuelve esa relación social que es el capital. Entonces, los límites del capital, los límites económicos, operativos, productivos, técnico-organizativos y de realización en los mercados, comporta también los límites de las formas políticas del capital, es decir, de la democracia, en tanto forma política, una de las formas políticas del capital. Las otras han sido históricamente el capitalismo de Estado soviético o el nazifascismo, vamos, el Estado fascismo. Diferentes formas de gestión de esa relación social del capital, ¿no? Entonces, en el caso de la democracia, los límites los estamos experimentando en el día a día, bueno, al ver que en nombre de la democracia se está liquidando las libertades más elementales. Entonces, esto no hace falta que me extiendan a explicarlo, porque todas y todos lo vivís en vuestra propia carne, por lo tanto no tengo nada que explicar sobre esto, ¿no? Los límites de la democracia como límites de la forma política del capital. Frente a esta conciencia de crisis, ha habido en las últimas movilizaciones una especie de reacción, los llamados movimientos sociales de los últimos 30 años, no solo en el Estado español, sino en otros países, y especialmente la gran esperanza durante un tiempo que se abrió en sectores de la izquierda, como fue Syriza, ¿no?, el acceso de Syriza al gobierno en Grecia. En el fondo se trata de intentos de regenerar la forma política en estado de quiebra, que es el sistema democrático representativo como forma del capital en crisis. Entonces, el caso aquí que tenemos más inmediato es el fenómeno Podemos, por ejemplo, ¿no? Un intento de gestionar de una forma más sostenible o honesta el Estado, la administración de esa relación social que es el capital. Entonces, el sustrato ideológico que hay en este espíritu regeneracionista, en estas iniciativas regeneracionistas y gestoras, subyace la noción del proceso constituyente, ¿no?, de una nueva sociedad, de un ciudadanismo, de una sociedad de ciudadanos y ciudadanas que intentan o que se afirman en una perspectiva de la democracia real, la democracia auténtica. Ahora viene la verdadera democracia, ¿no? Sin embargo, se trata de un proceso constituyente, pero dentro del universo, dentro del ámbito de representación, del sistema de representación del capital. Es decir, son formas, iniciativas, alternativas dentro del sistema de representación, no dentro del capital, de la forma política del capital. No rompen ni tendencialmente con esa forma política. Frente a esto está el proceso autoconstituyente, de autoconstitución, que son toda una tradición histórica de conflictos, de conflictividad social, conflictividad laboral,
en la cual el proceso de constitución, tendencialmente en ruptura, en tensión de ruptura con las formas del capital, con las formas políticas de organización y relación del capital, están presentes. Y esto están presentes desde los conflictos más convencionales del sindicalismo histórico después de la Segunda Guerra Mundial, hasta en las expresiones ya más radicales de los movimientos, del movimiento obrero industrial autónomo. Casos como el que todos conocen, como Vitoria, ¿no? La revuelta de Vitoria en 1976, como un ejemplo de un movimiento de autoconstitución desde sí y para sí de la clase trabajadora frente al Estado y frente al Estado en el contexto de la transición democrática y del final de la dictadura. Entonces, ese proceso de autoconstitución comporta una noción que es la de la constitución de una comunidad como comunidad de lucha. Es decir, solo hay una posibilidad de constitución, de autoconstitución, como lo que somos, sujetos proletarios, en el conflicto y desde el conflicto, no desde la representación del conflicto, que es la otra iniciativa. En este sentido sí que quiero ser muy taxativo y muy claro de que existen estas dos vertientes, porque a veces por oportunismo y marketing político esto se pretende vender, dice no, es que son compatibles las dos. Son compatibles en muy corto recorrido, hasta que dejan de serlo, porque son dos esferas en sí mismas, dos esferas antagonistas. La esfera de la constitución, del sistema de representación, y el sistema de autoconstitución, o no el sistema, sino simplemente la tendencia de autoconstitución. Como ejemplos, otro de los argumentos que con frecuencia se oye, y bueno, no se oye, sino que se ha instaurado dentro de la cultura de la izquierda, es que solo se consiguen mejoras tangibles y avances sociales a través de las instituciones. Esta es la típica justificación de lo que se puede definir la izquierda del capital, es decir, la izquierda gestora del capital desde presupuestos de izquierda. Obviamente no es lo mismo Mariano Rajoy que Pablo Iglesias o Podemos que Ciudadanos. Ahora, son dos formas, dos opciones de gestión política del capital, ¿no? Entonces, la legitimación que pretende esa forma, esa gestión de la izquierda del capital es que no solo se consiguen las mejoras a través de la participación en las instituciones, que son las que dictan unas leyes, elaboran una serie de normas, etcétera, y regulaciones que permiten desde mejoras concretas en cualquier orden de la sanidad o de la vida cotidiana o en el medio laboral. Bueno, esta es una de las falsificaciones históricas más que, como es tan abrumadora y tan extendida, que como las grandes mentiras solo funcionan cuando se extienden, ¿no? Y cuanto más grandes son. Esto contradice absolutamente la historia más inmediata y más remota del movimiento obrero industrial, por referirnos a Europa, o ya que me centro fundamentalmente en los países europeos, ¿no? Solo se ha conseguido, todo lo que se ha conseguido, desde las 8 horas, las mejoras salariales en cualquier fábrica textil o de conservas o de lo que sea,
solo se ha conseguido desde la ilegalidad que supone la reivindicación, la autoorganización y la reivindicación desde fuera. Y ha sido a posteriori que se crea la ley de huelga, por ejemplo, ¿no? O sea, son mecanismos de integración, reconducción y de integración dentro del sistema de representación y del aparato de Estado de la conflictividad. El ejemplo más inmediato, más reciente y más clamoroso es el caso del feminismo, no como ideología, sino, vamos, la irrupción de la mujer, ¿no?, como sujeto proletario en la realidad mundial y en concreto en la realidad de los países capitalistas. Los cambios obtenidos en las condiciones sociales de las mujeres no han venido por su participación, aunque sí que ha habido partidos feministas, etc. Pero el grueso de la transformación en la condición social, sin con ello quiera decir que ya está todo conseguido, ni mucho menos, pero ha venido de la acción, de la autoorganización de las mujeres, en concreto en la transición a partir de los años de comienzo de los años 70, esas organizaciones feministas que luego desembocaron en el Congreso de la Mujer, bueno, en Cataluña el Congreso de la Mujer, y que luego en el Estado español hubo toda una serie de movimientos que convergieron en esto, es lo que determinó que los burócratas franquistas, tardofranquistas, junto con sus colaboradores socialistas y del Partido Comunista, elaboraran normas desde el divorcio hasta que las mujeres pudieran viajar solas. Por ejemplo, que hace 40 años, los que tenemos una cierta edad, pues, sabemos que nuestras madres no podían viajar solas o tener pasaporte. Entonces, esto no ha venido porque se han creado leyes para emancipar o para mejorar la condición de las mujeres, sino que ha sido la acción de las mujeres, la acción desestabilizadora en una determinada coyuntura, como era aquella, en concreto aquí, al Estado español, en la transición, la que determinó la elaboración de las leyes. Y cuando se hacen las leyes sin un movimiento potente de intervención social, como ha sido el caso de Zapatero haciendo la ley de igualdad, las leyes de igualdad, en lo que se traducen es que, bueno, ha creado una serie de puestos de trabajo para mujeres, cosa que en principio no está mal, pero en cuanto a la resolución concreta de la desigualdad en el salario, ¿no? Lo que se llama la brecha salarial, ha continuado todo igual. Podemos tener todas las leyes que queramos, todas las disposiciones y todos los derechos, que la realidad circula por otros derroteros. Entonces, quería subrayar este aspecto que pasa desapercibido frecuentemente en el debate político, ¿no? Esto me lleva a lo que comportaría, que es una de las insinuaciones que pretendo o que intento hacer, es una reconsideración de la historia del antagonismo social bajo una óptica que debemos cambiar. En concreto, la dinámica ya no es la típica de entre sindicatos o partidos, sino ver en la historia del movimiento obrero industrial, por remitirme a algo que más o menos tenemos en la cabeza y que hemos experimentado, comunidad de lucha frente a comunidad del capital. Esto puede parecer muy abstracto, pero si tomamos los conflictos, cada conflicto, y lo analizamos sin los prejuicios dirigistas, burocráticos, ideológicos, sino
como lo que es la confrontación y la tendencia o la tensión de autoconstitución frente al capital, aunque sean a través de reivindicaciones de corte laboral o salarial, veremos que lo que se define en realidad, lo que subyace en ese conflicto es esa contraposición entre una autoconstitución tendencial más o menos fuerte en cada coyuntura, de comunidad como comunidad en lucha y desde la lucha, en el conflicto y desde el conflicto, frente a la comunidad del capital, que es el mercado, la mercancía. El ejemplo que lo ilustra, o uno, bueno, que lo ilustra, pero hay muchos. Cualquier huelga, en cualquier huelga supone una interrupción, no solo del proceso laboral, de las máquinas y todo esto, sino de la manera, del modo de vida. Una huelga relevante, la huelga de los mineros británicos, que se saldó en términos eficientistas como una derrota. Sin embargo, un año después, cuando preguntabas a los hombres y a las mujeres, era unánime, era el mejor año de nuestra vida. Esta era la respuesta unánime sobre eso. ¿Y por qué? Porque habían constituido una comunidad de lucha, habían vivido de una manera diferente. Los pueblos británicos del Yorkshire, del norte de Inglaterra, 2.000, 3.000, son pequeños núcleos de 3.000, 2.000, 5.000 habitantes, habían organizado comedores colectivos, se había organizado la vida de otra manera, es decir, se había interrumpido la comunidad del capital, que es el mercado, el dinero, las relaciones de intercambio entre equivalentes y todo lo que comporta esto, se había interrumpido, si en mayor o menor medida se había colapsado y se había generado otra forma, con todas las contradicciones, problemas, inconvenientes, con todo lo que se quiera, pero era otra forma, radicalmente en su contenido profundo, radicalmente cuestionadora de la otra. Quien haya participado en huelgas, quizá en menor escala, no tan largas como la de los británicos, pero habrá experimentado también esta experiencia. Bueno, hay lo de la huelga de Ike, pero bueno, hay cientos. Cada huelga puede verse eso. En una se verá más o menos, en la medida que la mediación, el prejuicio, es decir, los sindicatos, los aparatos de representación, mediación, que intervienen en el sistema de representación, median y mistifican y desvían esa conflictividad. Pero siempre está latente ese espíritu de comunidad. Y esta la manera como tenemos que reescribir, digamos, un poco la historia, nuestra propia historia, ¿no? Reescribirla, la historia del movimiento obrero industrial, primero como historia del movimiento obrero industrial masculino, que se ha dejado de banda el hecho, la participación real de las mujeres, por ejemplo, en el textil, en la mayoría, la fuerza de trabajo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, ver esa dinámica, esa dialéctica de comunidad del capital frente a comunidad proletaria o comunidad de clase o comunidad en el conflicto y desde el conflicto. Esto remite a una otra tradición, el lugar, digamos, ya para decirlo todo, desde el que hablo es de una tradición del movimiento obrero industrial, del movimiento de contestación social, si se quiere decir en términos más amplios, que arranca desde la primera internacional con aquello de que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos, que pasa por dar unas referencias: Rosa Luxemburgo, la Revolución Alemana del 18-19, España 36, Hungría 56, etcétera. Es decir, existe una línea, una trayectoria, historia de hechos que han sido ocultados, tergiversados o simplemente falsificados, ¿no?
Pero esa historia está ahí. Y esa historia ha generado ese espacio de teorización en este sentido. Y todo esto lleva, ya para terminar, al proceso de teorización, como se entiende en esta tradición, y donde yo intento en este segundo día ubicarme, es en la intersección entre la abstracción de la teoría, de las categorías abstractas de valor, trabajo productivo, trabajo improductivo, dominación formal, dominación real del capital, etc. Todas estas categorías que son fundamentales para la comprensión crítica de la relación social capitalista, yo me ubico, las llevo a su verificación en la materialidad, ¿no?, del conflicto. Es decir, es en el conflicto donde esto se verifica o no se verifica, y es en el conflicto y desde el conflicto desde donde se puede reflexionar, comprender y desarrollar la teoría, y no desde una mera abstracción personal o colectiva en torno al debate categorial, sino son categorías prácticas, categorías materiales. El trabajo productivo son categorías materiales que se hacen reales, que toman cuerpo de realidad en la relación cotidiana y en el conflicto, en las tensiones, con mayor o menor intensidad. Entonces, es simplemente la teorización desde la experiencia de la propia condición de cada una y cada uno, o sea, como sujeto que tiene que vender en el contexto de la dominación capitalista vida, tiempo de vida, su fuerza de trabajo, que bueno, es tiempo de vida al fin y al cabo, para sobrevivir, ¿no? Como esa experiencia genera un potencial de conflictividad. Entonces, ese es el espacio de teorización, y aquí sí que marco una línea divisoria respecto a lo que es el trabajo, que me parece muy respetable, pero la teorización academicista o el teoricismo de la Escuela de Frankfurt y toda esa, que está muy bien, son enormemente sugerentes sus intuiciones, sus afirmaciones, pero el proceso de teorización práctica es al menos donde yo me afirmo, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Corsino Vela, y con esta canción de Los Berrones, que ya en 1989 daban cuenta de la crisis rampante en la que estaba sumida, si no el mundo, por lo menos Asturias, si bien, eso sí, con otras categorías distintas a las que en la tarde de hoy se han utilizado. Despedimos esta atropellada emisión de Anábasis de la tarde del 26 de marzo. Volveremos dentro de 2 semanas. Hasta la próxima. Salud. Queréis más que llamer, es como una pitayueta, ¿cómo vais a valer para nada? Si almorzaréis una vuelta al chorizo, con media barra de pan, andaréis tan asielaos, las empresas no quieren pagos, como no va a haber crisis. Estos apitelaos, las empresas no quieren pagos, como no va a haber crisis y estos apitelaos, si es que estos acojonados.
viejo, das que mirar pa' ti, pa' que te pesen los brazos, pa' que te llame una vaca, ¿cómo vas a valer pa' nada? Almorzar es una buena tortilla, igual que la rueda un vagón, andar están así helados. Las empresas no quieren pagos, como no va a haber crisis si estos apitelados. Las empresas no quieren pagos, como no va a haber crisis si estos apitelados. Si es que estos acojonados. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... Ya estamos con lo de las clases. Ese es el que es la cuestión. Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, a la historia de las masas populares, a la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. El capitalismo porta en sus genes una enfermedad degenerativa que en las últimas décadas muestra todos los síntomas de haber pasado al estado de terminal. Ni la respuesta tecnológica en forma de robotización, nuevas líneas productivas, ni la organizativa en forma de subcontratación o terciarización, ni tampoco la respuesta espacial con los ciclos productivos de China o el sur de Asia han logrado elevar las tasas de rentabilidad de forma sostenida y duradera. Respuestas paliativas a una enfermedad en proceso de metástasis, que alcanza las propias dimensiones culturales y sociales de ese estado terminal. El carácter totalitario del capitalismo y su expansión y extensión hacia todos los ámbitos de la vida humana provocan a su vez la incapacidad de estas mismas sociedades de autoanalizarse y comprender la naturaleza de esta decadencia que abarca ya todo el cuerpo, social, económico, cultural e ideológico. Pero también los automatismos de una reacción política insuficiente y a la postre inútil, fundada en la insistencia en el reformismo, que
que dentro de los marcos de un Estado y un capitalismo en crisis ya no resulta viable. Ante lo que estamos es ante una crisis civilizatoria y estamos ya completamente inmersos en ella. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Esta semana, Capitalismo Terminal. Como ocurre con todo vocablo, el término crisis, a fuerza de repetirse de forma desmesurada y a propósito de cualquier contexto, acaba por convertirse en mera cacofonía, en un ruido carente de significación. En el caso concreto de la crisis capitalista, este término se ha instalado en el lenguaje de la vida cotidiana como una coletilla útil para todo. Su significado ha acabado por disiparse en la pura repetición. Con estas palabras comienza el libro Capitalismo Terminal, publicado recientemente por Traficantes de Sueños, y cuyo autor, Corsino Vela, expone en sus páginas los límites y fase degenerativa en la que se encuentra el capitalismo en tanto que sistema económico, pero también su propia plasmación política, el sistema democrático, recorriendo a su vez las formas de contestación, debilidades, aciertos y errores dentro de esa fase terminal de calado civilizatorio. Además de este capitalismo terminal, Corsino Vela es autor también de La sociedad implosiva, libro del que en parte puede considerarse esta nueva publicación una extensión. Y tenemos al otro lado del teléfono a Corsino Vela, precisamente. Buenas tardes y bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Para empezar, en relación con las primeras aclaraciones que realizas en el libro sobre el concepto de crisis y el relato que le suele acompañar alrededor de lo financiero, lo inmobiliario, la avaricia del ámbito bancario o resultante de la corrupción y mala gestión de la clase política, relato del que se deriva que las soluciones pasen por una mera gestión técnica adecuada desde las instituciones, un relato corto de miras y errado, como bien expones en el libro. A este respecto me gustaría pedirte que nos aclarases qué significa que el capital es otra cosa, es decir, que el capital es un tipo de relación social, y qué nos puede explicar esto del calado de la crisis del capitalismo. Bien, mira, con frecuencia, ya has caracterizado, ¿no?, un poco lo que ha sido el relato o la visión así más tópica de la crisis como un problema financiero a raíz de la burbuja inmobiliaria, o como problemas de bancarios, problemas siempre superficiales y fenomenológicos, ¿no?, dentro de la fenomenología del capital. Y esto entronca con una visión tradicional de la izquierda, en que la crítica generalmente se considera la crítica anticapitalista como mera negación, ¿no?, como un puro rechazo de lo que son el capital, pero el capital en sus consecuencias, en sus manifestaciones, no el capital en su esencia, en lo que es como forma de civilización, forma de organización social y como relación social, fundamentalmente. Es decir, el capital no es ni los bancos, ni el dinero, ni los fondos de inversión, es todo eso, pero es sobre todo una relación social que se funda en el trabajo asalariado. En este sentido, la crítica a la sociedad del capital parte de esta consideración del capital como relación social fundamental, que se prolonga en todo el ciclo del capital como producción de capital, como en la esfera de la producción, en la esfera de la circulación y en la esfera de la realización o el mercado, ¿no?, digamos, como fase final. Es decir, el capital como reproducción social. La acumulación de capital no es solo acumulación de dinero, sino, evidentemente, reproducción de la sociedad.
Sí, estaríamos hablando de este tipo de relación social en la que basada en el salariado, no en la proletarización de la población, y que esa acumulación inherente al capitalismo, o sea, que eso es su lógica interna básica, ¿no? que necesita, ¿no? Continuamente repetir ese ciclo que nos has mencionado de producción, circulación y realización, lo continúa, necesita repetirlo de forma continuada. Lo hace a través de la expropiación, ¿no? de una parte, digamos, la expropiación del trabajo realizado por la población en este sentido. De ahí saca el beneficio, ¿no? Esta, digamos, sería una explicación básica que choca un poco con algunos de esos relatos que nos cuentas de lo que denominas la izquierda del capital, ¿no? Que de alguna forma, al decir que no, que niegan el capital, de alguna forma lo que están haciendo es negar su significado, ¿no? Sí, el significado y fundamentando y dando pie a mantener la fe en el capital, es decir, a que es posible gestionar el capital de otra manera, es que es posible gestionar la sociedad del capital de otra manera, ¿no? Entonces, en uno de los límites, ¿no? en los esbozos de los límites que se abordan en el libro, uno de ellos radica precisamente en la extensión del proceso de proletarización y en la contradicción que expresa el hecho de que el capital, para mantenerse, para desarrollarse, para evolucionar, para acumularse y proyectarse históricamente, necesita cada vez someter o producir cada vez más plusvalía, someter al trabajo asalariado productivo a una masa cada vez mayor de la población. Y estamos viendo que si de un lado lo hace en algunos países, en los países centrales, donde el capitalismo es más desarrollado, vemos que la masa de población desempleada y sobre todo precarizada, que es lo que caracteriza, digamos, la contratendencia del capital para frenar un poco, en la medida de lo posible, esa caída de sus beneficios en los países centrales, ¿no? Entonces, el trabajo se precariza y se expulsa directamente a masas de la población de lo que es la esfera del trabajo asalariado, con lo cual el límite objetivo del capital acaba siendo el ser humano, ¿no? Esa fuerza de trabajo no realizada como tal. Y esta, digamos, contradicción inherente al capital, esta lógica que sigue y se repite una y otra vez, bueno, pues provoca sucesivas crisis, ¿no? Y a cada crisis llamémosle diferentes vías de escape, diferentes soluciones temporales que van cerrando puertas, estoy hablando ahora a nivel histórico, que no pueden volver a ser abiertas. Hasta ahora el relato ha sido siempre el mismo. A cada crisis sistémica le ha sucedido siempre un periodo de reestructuración, un momento de innovaciones tecnológicas y productivas, estabilización política y reanudación del ciclo de acumulación por otras vías. Sin embargo, la situación quizás se presentaría ahora de manera diferente. ¿Ha alcanzado el capital sus límites objetivos para su lógica de acumulación? En las crisis cíclicas que has descrito, ¿no? De fase de crisis, proceso de relanzamiento, incluso la crisis como condición previa a una fase expansiva del capital, una de las características del propio desarrollo histórico capitalista es la compresión del ciclo expansivo. Es decir, cada vez la reestructuración, el proceso de reestructuración es más profundo y de más corta duración sus resultados, ¿no? En el caso nuestro, de la crisis de los años, a partir de los años 70, que comienza la fase de declive, digamos, de la fórmula expansiva del capital, el keynesianismo, que siguió a la Segunda Guerra Mundial, en esta fase hemos visto que los recursos puestos en práctica, ¿no? La deslocalización, la sobreexplotación del trabajo
en los países de capitalismo desarrollado a través del desarrollo de la automatización y de la intensificación del trabajo, de la explotación de la fuerza de trabajo, no ha dado los resultados esperados de un ciclo largo, ¿no?, que podría ser un ciclo de decenios en el desarrollo capitalista. Y como en lo que es el núcleo fuerte del capital, el proceso productivo, la producción de plusvalía, no era, a pesar de todo, suficiente, es por lo que se produjo el proceso de financiarización de la economía. Es decir, los capitales ya no se invertían a partir de los años 80 mayoritariamente en la esfera productiva y en el circuito de la producción de la mercancía física, sino que se derivan hacia el mercado de la mercancía etérea del dinero, ¿no? Las inversiones bursátiles y la especulación financiera en general. Hemos dicho que el capital es una relación social, pero no es una simple teorización. Las formas en que se plasma esa relación social y las repercusiones de los problemas derivados de la continua necesidad de repetir ese ciclo de valorización del capital se pueden observar en el mundo de la empresa y buena parte del libro lo dedicas a la empresa como molécula de esa cadena de valorización del capital y las diferentes innovaciones o soluciones temporales que están llevándose a cabo, al menos desde la crisis del Fordismo de los años 70. Empezando por la esfera productiva, ¿puedes comentarnos algunas de estas estrategias, al menos las más relevantes y las consecuencias que tienen? Sí, a la hora de ejemplificar un poco lo que son estas transformaciones, ¿no?, las mutaciones recientes del capital como relación social, efectivamente he tomado la empresa como la molécula básica, ¿no?, de relación social y las transformaciones que en ella se dan. Entonces, uno de los aspectos fundamentales ha sido la reorganización del trabajo, la nueva organización del trabajo, mediante la transferencia de la responsabilidad, de responsabilizar a la fuerza de trabajo de tareas que suponen un plus, un conocimiento puesto en actividad que es una forma, si quieres, de aumentar la cuota de plusvalía por la unidad de trabajo, ¿no?, por cada persona que trabaja. Para ello contribuye el proceso de automatización, ¿no?, grandes inversiones en los años 80, 90 en la automatización del aparato productivo, sea mediante la mecanización como con la introducción ya a finales y comienzo de los 90 de la informatización de las tareas productivas, es decir, en las fábricas, esto lo estamos viendo, cada vez hay menos fuerza de trabajo directa y más inversión en capital fijo, en tecnología, maquinaria, etcétera. Esto en un primer momento a la empresa concreta le salen las cuentas en la medida que aumenta muchísimo la productividad y la capacidad de producción, disminuyendo los costes laborales y también los conflictos laborales que conlleva la fuerza de trabajo, ¿no?, que fue también otro de los determinantes de la reestructuración, el poner fin al ciclo de las luchas del Fordismo. Entonces,
esta inversión, esta sobreinversión en tecnología, claro, pues para que sea realizado como capital y arroje beneficio, necesita que esa producción tenga salida en el mercado, se realice en el mercado, se realice como beneficio. Y es lo que no se verifica en la actualidad, o no se verifica en la magnitud suficiente como para inaugurar un relanzamiento generalizado del sistema capitalista ya en la escala mundial, porque junto a esa automatización intensiva en los países de capitalismo desarrollado se llevó a cabo un proceso de deslocalización productiva, llevando aquellas actividades, aquellos segmentos de la producción hacia países donde, debido a los costes generales laborales, se restablecía una cuota de explotación y de plusvalía que ya en los países centrales no era posible debido precisamente a las consecuencias de las luchas de los trabajadores de las cadenas de montaje y del Fordismo. Precisamente traducido esto, bueno, pues, cogiendo el ejemplo de las cadenas de montaje, ¿no? Las grandes empresas, digamos, a escala que funcionaban y tenían controlado, digamos, todos los procesos productivos. Una de las, digamos, de las estrategias ha sido la subcontratación, ¿no? de los diferentes fases de la producción en diferentes empresas, evitando de alguna forma pues esa fuerza de las luchas en el Fordismo que podían paralizar una cadena completa en una sola parte, ¿no? Eso, la subcontratación permitiría quizás esta agudización, ¿no? de la explotación y la extracción de plusvalía. Efectivamente, eso fue un recurso puesto en práctica en un primer momento, y la descomposición, ¿no? productiva a través de la cadena de subcontratación. Lo que ocurre es que, bueno, en fin, a la empresa matriz o la hegemónica, ¿no? La gran marca de automoción, por ejemplo, la SEAT, que subcontrata, por ejemplo, en el sector del automóvil, las marcas, ¿no? La Renault, Ford, prácticamente dentro de su aparato, de sus líneas de producción, realizan el 20%, 15-20% del coche, ¿no? O sea, el resto está subcontratado. Entonces, la cadena de subcontratación, sin embargo, plantea otros problemas. Es decir, lo que hace en definitiva es desplazar hacia abajo, hacia las subcontratadas, aquella producción, aquellas actividades que arrojan menos beneficio, que son menos interesantes para el negocio de la empresa matriz, y se descargan sobre las subcontratadas. Entonces, así, por ejemplo, se vendían, ¿no? Entre la propaganda que se vendía y se sigue vendiendo, de que las grandes empresas estas se eliminan los almacenes. Bueno, es mentira. Lo que se hace es que el almacén pasa a la subcontratada. Entonces, los costes de almacén no los tiene ya la empresa matriz, los tiene la subcontratada. La subcontratada, a su vez, subcontrata con otras aquellos elementos que son o que arrojan menos cuota de beneficio. Y así, claro, hay una cadena casi hasta 5, 6, 7 niveles, ¿no? Un poco lo esbozo en el libro, no sé si es interesante que me extienda en ello. Aquí, si te parece... Sí, yo creo que puede ayudar un poco a visualizar un poco de bueno lo que muchos nos encontramos en el ámbito laboral y por qué ha desaparecido ese, digamos, operario de mono azul, ¿no? Que de forma masiva no entraba y salía de la fábrica, y ahora se encuentran muy pocos y están, digamos, contratados por diferentes empresas, ¿no? Y como, digamos, esa explotación va hacia abajo, ¿no? Quizás si consideras extenderte con un caso concreto, como prefieras. Bueno, el caso del automóvil, por ejemplo. En un primer momento, las empresas, las grandes empresas, no, las grandes marcas, SEAT, Renault, etcétera, subcontratan a muchas empresas. Entonces se dan cuenta que eso plantea
problemas logísticos de suministro, porque, y este es otro de los aspectos claves en el actual ciclo económico del capital, la salida al mercado es fundamental, el tiempo de salida al mercado de los productos, no sean los perfumes, las camisetas o los automóviles. Entonces se daban cuenta las empresas de automoción que con muchos proveedores había problemas de disfunciones a la hora de tener el servicio. Entonces, enseguida dieron un paso en un doble sentido. De un lado, a crear parques industriales alrededor de la casa matriz. El caso, por ejemplo, de Martorell, aquí en Barcelona, es ejemplar, ¿no? Tiene la fábrica SEAT y alrededor un parque industrial que evitara rupturas en la cadena de suministro, porque si una empresa estaba más lejos, algunas de las suministradoras, podía haber interferencias, por ejemplo, de huelgas de transporte, colapsos en el transporte ya debidos a cualquier otra circunstancia. Entonces, optan por crear esos parques industriales y a la vez por reducir el número de proveedores, de manera que llegaban a tener 200 o 300, pues jerarquizan, digamos, la subcontratación a proveedores de primer nivel que le ofrecen ya partes del automóvil ensambladas, con lo cual la casa matriz ya solo ensambla, digamos, componentes, subsistemas, ¿no? No fabrica el coche desde pieza a pieza. Entonces, esos contratistas o subcontratistas de primer nivel subcontractan con otras empresas su aprovisionamiento. Entonces, claro, esto lo que se va produciendo es un estrechamiento de los márgenes hacia abajo, y ese estrechamiento de los márgenes repercute directamente sobre las condiciones de trabajo en cada una de esos niveles de subcontratación. Es por eso que se han dado, en las huelgas en los años 80 y 90, incluso en el sector de automoción, donde había huelgas en un suministrador de asientos, por ejemplo, ¿no? Que podía ser una empresa de 50 o 60 trabajadores, y era suficiente para que se paralizara la cadena general, toda la cadena de subcontratación, y el producto final, claro, si no había asientos para el coche. Entonces, se generó nuevos ámbitos de conflictividad que expresaban nuevas contradicciones del modo de organización capitalista, ¿no? Que es un poco lo que pretendo con estos ejemplos, poner de manifiesto con los ejemplos en el libro. El 10 y el 20 de octubre de 1990, la huelga de transporte por carretera en España estuvo a punto de provocar el cierre de los cinturones industriales en Madrid, Zaragoza, Barcelona y Guipúzcoa. El impacto sobre las empresas fabricantes de automóviles fue notable. General Motors tuvo que cerrar su planta y Firestone, Nissan y Citroën pararon sus cadenas de montaje. Todas las firmas del sector del automóvil se vieron afectadas. Ford tuvo que fletar 25 aviones para aprovisionarse desde sus factorías de Alemania y Gran Bretaña. También sufrieron las consecuencias de la huelga el complejo petroquímico de Tarragona y un gran número de empresas de menor tamaño. Además, la frontera de Irún fue bloqueada. La magnificación mediática de los estragos venía a corroborar la capacidad desestabilizadora que puede llegar a provocar un número relativamente pequeño de transportistas.
Capitalismo terminal, anotaciones a la sociedad implosiva. En el libro insistes en la relevancia de la importancia y vulnerabilidad que ha adquirido el capital en la esfera de la circulación y la realización, dentro de esa cadena de valorización del capital que necesita repetirse incesantemente, que se compone de, como nos has dicho, de producción, circulación y realización. En este sentido, ¿las huelgas en los transportes son uno de los puntos vulnerables de este ciclo del capital? Sí, totalmente. La deslocalización productiva, ¿no?, y la subcontratación que la acompaña, claro, se lleva a niveles planetarios, incluso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la ropa que vestimos, que las camisetas, los pantalones, las camisas vienen de, muchas de ellas están fabricadas pues en China, en Bangladesh o en Vietnam, ¿no? El suministro del producto acabado, como el suministro a esas empresas, está disperso en el territorio. El algodón, el suministro de algodón para fabricar las prendas de vestir, los tintes, etcétera, está distribuido en el territorio. No se realiza en una unidad productiva. Entonces, esto, a partir de los años mediados de los 80, cobra relevancia la logística y el transporte dentro del ciclo general de realización del capital y pasa a ser un poco el leitmotiv, o uno de los pilares. El tema y el pilar fundamental, en la medida que es el que contribuye a, una vez abaratados los costes de producción por la deslocalización y por la sobreexplotación que conlleva la automatización, el problema se plantea en llevarlo al mercado. Entonces, en la realización cobra esa relevancia, el proceso de circulación y de realización, y es donde la logística y el transporte juegan un papel fundamental. Pero claro, ese papel fundamental también hace que las cadenas, al extenderse en la escala planetaria, sean más vulnerables. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las huelgas del transporte. En los años 90, aquí en el Estado español, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando en una de las huelgas de transportistas se quedaron, por ejemplo, sin abastecimiento los centros de distribución, los supermercados, ¿no?, las cadenas de supermercados. En la esfera productiva, las huelgas en algunas unidades de producción de suministradores o bien huelgas directamente de transportistas repercutieron en el sentido de paralizar las cadenas productivas, y ahora no recuerdo exactamente el año, pero hubo, con motivo de unas huelgas en los años, yo diría, comienzo de los 90, se paralizó la industria, algunas de las grandes fábricas europeas, precisamente porque no llegaban los suministros desde otros países, ¿no? Entonces, lo que sí que caracteriza la nueva organización productiva, digamos, de esta globalización es una gran vulnerabilidad en la medida que cualquier incidente a lo largo de una cadena muy compleja lo colapsa. De ahí entiendo que se explican las campañas de criminalización de este tipo de huelgas o que nos encontremos con casos en los que el propio ejército escolta a los esquiroles durante estas huelgas, ¿no?, para que esa parte del ciclo, digamos, se termine realizando. Sí, de un lado la criminalización, ¿no?, la campaña de cualquiera que tire de hemeroteca o cualquiera que vea en la prensa, en los medios de comunicación, las huelgas que repercuten tanto sobre
el proceso de abastecimiento, como en esa otra mercancía, esa otra esfera de la realización, que es el turismo y la movilidad, ¿no? Como las huelgas en los servicios de limpieza de los aeropuertos, se criminaliza, se llevan unas campañas brutales contra esos trabajadores que a veces son, como en el caso de los aeropuertos, de los servicios de asistencia para la manipulación de equipajes o en la limpieza, son puestos de baja cualificación y sin embargo son críticos a la hora de ocasionar o de tener una gran capacidad de impacto sobre el conjunto de la economía incluso, ¿no? Entonces, por eso se lleva una campaña ideológica muy fuerte de criminalización y luego también ya práctica de ocupación por parte de la policía y del ejército, y por otro lado también en el plano legislativo restringiendo los derechos de huelga, en definitiva, ¿no? O sea, pero esto ya entra dentro del plan general de estas democracias totalitarias en la que la restricción de los derechos de la revolución burguesa, digamos, heredados de la revolución francesa, ya solo son frases vacías. Uno de los ejes que recorren el libro es la conflictividad, las experiencias de lucha en relación a los propios movimientos estratégicos del capital. ¿Puedes explicarnos por qué tiene tanta relevancia la conflictividad y qué utilidad tiene adquirir una experiencia de ella? En el conflicto es donde, digamos, se ponen de manifiesto o se dan las condiciones prácticas, reales y prácticas, de una eventual superación de la relación social del capital, ¿no? O sea, las huelgas, incluso las huelgas más convencionales, denotan esa capacidad de autoconstitución, de pretensión autoconstitutiva de la fuerza de trabajo de la población y de la población proletarizada en general, desde sí misma y para sí misma frente a los dictados de la economía o del capital, ¿no? O del mercado. Entonces, en este sentido, el conflicto es allá donde frente a la comunidad del capital, que es el mercado, que son la vida cotidiana, el orden dominante, en el conflicto se produce una interrupción o una posibilidad de interrupción de ese orden dominante, y es donde aparece la posibilidad de autoconstitución y de formación práctica de la comunidad, de la población proletarizada frente a la comunidad del capital, que es el mercado, ¿no? Entonces, en las huelgas ahí se mencionan algunas, ¿no? Como por ejemplo en la huelga de los mineros británicos, donde lo que se llevan a cabo en las huelgas de larga duración es una transformación de las condiciones de vida de la gente. Se vive de otra manera, ¿no? No vives como se vive normal dentro del orden dominante normal, digamos, de la normalidad capitalista. Entonces se producen, por ejemplo, a mí me lo contaban los mineros británicos, que era, a pesar de la derrota y todas estas cosas, que era el mejor año de sus vidas, porque habían vivido de otra manera, habían estado luchando, habían estado en la calle, habían socializado de otra manera, se habían establecido en las pequeñas comunidades
o mineras, cocinas colectivas, ¿no? Se había socializado la vida cotidiana. En la lucha, en los enfrentamientos contra la policía y la administración Thatcher, y también en las formas de vida cotidiana, ¿no? O, por ejemplo, la socialización de los salarios en la huelga del puerto de Barcelona, ¿no? Donde los estibadores cobran cada día, o cobraban en esos años, estoy hablando años finales de los 80, al final del día se pasa a cada empresa estibadora y daban el dinero, y luego ellos lo llevaban allí al bar y se ponía encima de la mesa, cada uno allí lo que había cobrado, y se procedía a repartir entre todos los estibadores, porque algunos no habían trabajado, porque en aquella huelga se hacían turnos de huelgas selectivas, bueno, por turnos contra las empresas, de manera que un día se trabajaba una empresa, al día siguiente no se trabajaba esa empresa, se trabajaba otra compañía estibadora, así sucesivamente, y era la manera de tener una caja de resistencia y de ocasionar, de realizar una guerra de desgaste contra la patronal en aquel caso, ¿no? Entonces, no sé, son ejemplos de cómo en cualquiera que haya vivido una huelga o un conflicto, ya no hablo de Vitoria, año 76, ¿no? Que fue una insurrección y un proceso de autoconstitución y de autoorganización de clase sin precedentes por su magnitud y que no ha tenido parangón después. Pero en pequeña escala, los conflictos laborales, incluso los más así tópicos, son ejemplares de esas tendencias, ¿no? Hay que aprender a verlos también desde otra perspectiva. La reestructuración del capital, además de una dimensión estrictamente económica y organizativa, tiene también una dimensión política. En lo que representa la fuerza de trabajo, esta dimensión se expresa en el cambio del sindicalismo de confrontación hacia el de concertación. Un subterfugio verbal para nombrar la adecuación de la gestión de la fuerza de trabajo a la realidad que surge de los cambios estructurales del capital en las décadas finales del siglo XX. El sindicalismo de concertación viene a ser la expresión tardía del pacto social en los países del sur, precisamente en el momento de demolición del estado de bienestar. El monopolio de su representación se legitima mediante la eliminación de las tendencias autónomas de los trabajadores y su reconocimiento oficial como parte integrante del sistema de representación del Estado democrático. Capitalismo terminal. Anotaciones a la sociedad implosiva. En el libro dices los logros supuestamente obtenidos por los representantes institucionales a lo largo de la historia se explican porque son consecuencia de las propias luchas sociales. ¿Puedes explicar esto? ¿En qué medida esa vía reformista institucional puede apuntarse el tanto de mejoras sociales, concesiones, o en realidad todo eso proviene precisamente de las luchas? Los logros, las consecuciones, sea en el orden material, salarial, condiciones laborales o condiciones de vida, ¿no? En los barrios, en lo que es la reproducción social, los logros, y es una obviedad, pero es una obviedad que parece ser que intereses políticos llevan a negarla, ¿no? Siempre han venido por la propia acción de la gente, en imponer esos cambios
o la consecución de esas reivindicaciones, ¿no? Entonces, lo que ha hecho tradicionalmente la socialdemocracia es recuperar y hacer valer una acción supuestamente de gestión de esas consecuciones, dándoles formas legales, haciéndolas jurídicamente viables en el espacio institucional, cuando la realidad es exactamente la inversa. Es decir, es la acción de base, la acción de la gente, la que obliga a adoptar las decisiones al aparato de representación, sea incluso a veces en condiciones muy desfavorables, como son las dictaduras. El periodo final del franquismo en el Estado español fue bien representativo de la consecución de logros materiales, ¿no?, en el orden del movimiento obrero y de los movimientos barriales, y las condiciones eran de dictadura. Es decir, no había una representación, necesariamente una representación de esa clase proletaria en el aparato institucional, pero el aparato institucional se plegaba a sancionar y a reconocer lo que, por otro lado, era inevitable, ¿no?, porque se imponía en la calle. Entonces, el discurso clásico de la socialdemocracia es que la calle ha de presionar y las instancias de mediación, partidos, sindicatos, etcétera, son los que realmente esos aparatos consiguen las reivindicaciones, y no, lo que consiguen es presentar esas reivindicaciones falsificando la historia, desde mi punto de vista, presentarlas dentro del espectáculo de la política, pero en absoluto conseguirlas. No hay un partido radical, por muy radical que sea, si no consigue nada, consigue hacer discursos como máximo. Entiendo que estamos hablando en buena medida que previo a la propia legalidad, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de los años finales del franquismo, el propio derecho a huelga, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiera huelgas en la calle, es decir, que en buena medida la legalidad se pone en la práctica, ¿no? Se impone. Sí, el ejemplo del derecho a huelga, el derecho de reunión, las conquistas salariales, ¿no?, los cambios en la legislación laboral se imponen por la propia acción de las huelgas, no por la gestión de unos aparatos autonomizados o que se arrogan la representación de la población proletarizada, ni mucho menos, ¿no? De hecho, es significativo que con el cambio de la llamada transición del sindicalismo de reivindicación al sindicalismo de concertación, cómo se ha ido precarizando las condiciones de la fuerza de trabajo y se ha ido desmantelando precisamente los logros que se habían conseguido hasta mediados finales de los años 70, se ha ido desmantelando a lo largo de estos años, precisamente con la mediación de los aparatos políticos y sindicales que se arrogaron la representación de la fuerza de trabajo. Hemos hablado antes de esa cadena de valorización del capital, esa lógica del capital de intentar huir de esa caída tendencial de la tasa de beneficio. ¿En qué medida tiene que ver con el sistema político? O dicho de otra forma, ¿la democracia es independiente del capital? La democracia es una de las formas de dominación política del capital. Otra es la dictadura, el nazismo, el fascismo, ¿no? El fascismo es otra forma de dominación política del capital, que depende de las condiciones de desarrollo histórico de cada país, o el capitalismo de Estado de la Unión Soviética, ¿no? Es
O la otra forma es la democrático-burguesa, la forma liberal de dominación. Entonces, la democracia es como forma política del capital, está vinculada directamente al proceso del capital, es decir, al proceso de acumulación de capital y al proceso de realización, de producción, realización, circulación y realización. Es simplemente un elemento de un coadyuvante en la esfera política que tiene que ver con la reproducción social. Con la gestión de la fuerza de trabajo. La gestión de la fuerza de trabajo y, en general, con las condiciones de reproducción de la sociedad. Pero está totalmente supeditada y cada vez más. Bueno, hoy día es obvio, ¿no? Es muy evidente. Los aparatos políticos están financiados por los bancos, por las grandes corporaciones empresariales, no están directamente vinculadas a los intereses y a las necesidades de las formas hegemónicas de capital. Pues la democracia es un discurso, bueno, para mantener debates en el espectáculo mediático, pero no funciona en la medida que la crisis del capital, que las dificultades del capital en el proceso de producción, circulación y realización son mayores, más restrictivas son las condiciones que se imponen a la sociedad en cuanto a las libertades políticas. Y lo estamos viviendo, vamos, no hace falta grandes disquisiciones sobre esto. Es algo que podemos experimentar en nuestra propia vida cotidiana. A algunos oyentes quizás les haya podido chocar que hayas denominado a la Unión Soviética como capitalismo de Estado. Un término que, por cierto, ya manejaban tanto sus promotores de la cúpula del partido bolchevique como diferentes corrientes críticas del marxismo de entreguerras. Para entender esto, una vez más nos sirve, o entiendo que nos sirve esa aclaración de que el capital es, por encima de todo, una relación social, que se mantenía en ese mal llamado socialismo real. Es decir, el modelo presentado por el marxismo-leninismo no solo no sale de los marcos del capital, sino que en buena medida reproduce o reproducía y se apoyaba en su lógica. Me refiero al mantenimiento de una élite dominante que suplanta a la burguesía y continúa eso que consideraban su misión histórica, el desarrollo de las fuerzas productivas. Aumento de la productividad mediante la explotación de la fuerza de trabajo. No debemos olvidar que Trotsky defendió e impulsó la estatalización de los sindicatos y su orientación no a las reivindicaciones de los trabajadores, sino en su misión de conseguir el disciplinamiento y aumento de la productividad. O Lenin lo resumía la gestión en el eslogan de lo que ellos decían: el socialismo es ¿cómo era? Tecnología americana y soviets, ¿no? Y bueno, cuando ya los soviets directamente desaparecieron, bueno, pues es una buena forma de explicar precisamente que el capitalismo es la relación social, no la relación social, en este caso que se mantenía, ¿no? Esto nos dice mucho de los límites o imposibilidad de reforma dentro del capitalismo desde la vía institucional, ¿no? Es decir, la quiebra, en este caso, yendo a tiempos más cercanos, la imposibilidad de reforma del capitalismo, es decir, la quiebra del llamado estado del bienestar, de esa gestión del conflicto social mediante la reforma o las concesiones, marcan los límites de los propios modelos políticos que llamas de la izquierda al capital, véase socialdemocracia o marxismo-leninismo. Bueno, ya por lo que queda es socialdemocracia. Sí, en el caso del marxismo-leninismo, digamos, de la socialdemocracia radical, ¿no? Que es el Lenin, el marxismo-leninismo, en sus versiones, diferentes versiones. El fracaso es, bueno, ya ha quedado demostrado por la propia historia, por su propio desmoronamiento o por esa caricatura lacerante que es el modelo actual chino, ¿no? Donde se mantiene el
esa distorsión esquizoide entre el discurso del Partido Comunista, un discurso clásico marxista-leninista, y conjugado con la explotación capitalista más feroz, ¿no? El desarrollo del capitalismo chino actual. Entonces, esa paradoja, ¿no? Esa ironía, denota bien a las claras el fracaso de esa forma, de esa expresión radical de la socialdemocracia. La forma más contemporizadora de la socialdemocracia clásica, como forma de gestión del capital, fue posible precisamente en un momento de expansión capitalista como fue los 30 gloriosos, ¿no? Los años subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que dio la posibilidad. Hubo una gran fue una fase de reconstrucción, de acumulación de capital, de explotación y transferencia de plusvalía de los países de América del Sur, de América, África, Asia, hacia Europa, a través de las últimas fases del colonialismo y después del neocolonialismo, que fue puramente formal, la descolonización. Entonces ahí fue posible esa expansión de una forma humanista, más racional y más equilibradora desde el punto de vista de las relaciones sociales, como era la propuesta socialdemocrática, ¿no? Conjugada con las políticas keynesianas. Claro, el problema es que estas fórmulas económicas de desarrollo, el propio desarrollo del capital tocó techo ya en los años 70 en cuanto a fórmula exitosa, y con ella empezó también la crisis del estado de bienestar, que era la moneda de cambio ofrecida por la socialdemocracia para mantener la paz social, ¿no? Entonces, claro, van parejas, y lo vemos en esta edición tardía de la socialdemocracia que estamos viviendo en los países europeos. Vemos y comprobamos cómo no dan solución a nada de lo que habían dado supuestamente solución hace 40 años, ¿no? Sí, porque entiendo que son fórmulas que tienen determinado sentido dentro del propio capital, y siempre que el capital goce de salud, es decir, dependen de que precisamente entren dentro de una fase de expansión. Es decir, si no tienen mayor recorrido. Sí, claro, si no hay acumulación de capital, si no hay excedente, no hay nada que ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces, el capital, los capitales, las grandes corporaciones, cada vez la exigencia de la acumulación de capital, de beneficios, es mayor por la propia dinámica de la composición de las grandes corporaciones, ¿no? Donde los costes y las inversiones de capital fijo en el aparato productivo, por ejemplo, son enormes a través de la automatización. Los complejos de automatización son caros, aunque no se abaratan al mismo ritmo que a un ritmo suficiente como para garantizar una acumulación de capital que dé un excedente para mantener los servicios sociales, el sistema de asistencia social que existía hace 40 o 50 años. Y es la propia socialdemocracia o la derecha, tanto vale uno como otro, son los que están procediendo, incluso en los países más centrales, ¿no?, del capitalismo mundial, a desmontar paulatinamente el estado de bienestar, con mayor o menor ritmo, dependiendo, eso sí, de la inserción de cada país dentro de la cadena transnacional
de acumulación de capital. Entonces entiendo que si la vía institucional de la izquierda del capital no tiene más recorrido, cualquier estrategia o táctica antagonista debería salirse de los marcos de lo institucional. Sí, es que si hay alguna solución o posibilidad de salvación para la humanidad, tal como va el sistema, la propia naturaleza y dimensión alcanzada por el modo de civilización capitalista es suicida, ¿no? Entonces, si hay, y debemos pensar, o al menos no resignarnos, a una salida, esa salida, desde luego, ha de ser desde una autoconstitución que rompa con las formas de la socialidad del capital y con las formas del pensar del capital. O sea, salir de la esfera del valor, salir de la esfera del intercambio de equivalentes, que es lo que hablaba de las huelgas, en esos fenómenos conflictivos, ¿no?, de donde se expresa el antagonismo con el orden dominante, es donde se interrumpe estas dinámicas, ¿no?, de intercambio de equivalentes, porque ya no hay intercambio en la asamblea, en el grupo que están, en el colectivo que están luchando, que están en las huelgas, en la calle. El tipo de relación que se da ya no son relaciones de mercado, son otro tipo de relaciones, de intercambio, de ayuda mutua, de lo que sea, ¿no? Es otra cosa. Y si alguna misión tiene la izquierda, o lo que se dice de izquierda, sería precisamente dar relevancia a estos aspectos de las luchas y de los conflictos de los últimos 30, 40 años, ¿no?, que se han visto de una forma reduccionista y simplificadora en términos de victoria o derrota, y sin embargo hay muchos elementos dignos de ser tenidos en cuenta y recuperados, ¿no? Sí, porque hemos estado hablando de dos de las grandes tradiciones, digamos, de la izquierda del capital, dentro del capital, de la lógica del capital, que sería socialdemocracia y marxismo-leninismo, pero entiendo que aunque quizás menos publicitada o menos homogénea o con digamos, menos divulgación de análisis, ¿no?, existe, o entiendo que existe una tradición de larga trayectoria dentro de la lucha de clases a lo largo de la historia, de una tendencia a autoconstituirse, casi diría inherente a la propia clase obrera como clase, tendencia que en la historia se puede encontrar incluso en aquellos ámbitos donde formalmente hay una dirección o instituciones de mediación como los sindicatos. Por quedarnos con algo positivo, existe esa tendencia, una tradición de larga trayectoria, ¿no?, de esa costumbre, ¿no?, de en el conflicto romper un poco con esa lógica del capital. Sí, lo has dicho, es una tradición innata a la propia condición proletaria, ¿no? O sea, que arranca, bueno, así formalmente en la primera internacional, en la consigna de la obra de los trabajadores ha de ser, o sea, la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos, ¿no? Es bien significativa de ese estado de conciencia que luego se permanentiza o transcurre con una cierta continuidad y que se pone de manifiesto incluso en formas si quieres, de teorización. Hay toda una cultura que desde Rosa Luxemburgo hasta el comunismo no marxista-leninista, ¿no? El comunismo no leninista, el comunismo de los consejos, las experiencias de autogestión, lo que es un poco también el anarcosindicalismo, toda la tradición del movimiento obrero anarquista tiene ese componente de valorizar la propia experiencia de autoconstitución. Lo que ocurre es que la cultura de la izquierda es una cultura
técnico capitalista, digamos, tecnicista capitalista, y por eso es la izquierda del capital, y por eso ha tenido el éxito que ha tenido históricamente, porque se ha adaptado al desarrollo del capital, ha sido funcional al desarrollo del capital. Pero efectivamente la tendencia a la autoconstitución y a la autonomía, incluso a pesar de las instancias de mediación que surgen dentro de las propias dinámicas de los conflictos, ¿no?, como son los sindicatos o los partidos, está presente, y hoy más que nunca, ¿no?, en movimientos, no sé, desde la insumisión, ¿no?, al movimiento de la insumisión, a los movimientos mucho más difusos, no articulados, pero que consiguen, que tienen consecuciones y logros objetivos. Por ejemplo, el movimiento de las mujeres, no el feminismo como diversas corrientes de interpretación, sino el movimiento general feminista, ¿no? En general, se ha impuesto una serie de reivindicaciones y no ha tenido nunca el poder ni instancias de mediación estables con el poder, ¿no? Es un ejemplo de proceso de autonomización y de autoconstitución. Para cerrar, si me permites, voy a leer las últimas líneas del libro, que dice así: si existe alguna posibilidad de no sucumbir ante el desmoronamiento de la sociedad capitalista, solo podrá consistir en la autoconstitución de la población proletarizada bajo presupuestos realmente antagonistas, es decir, mediante la transformación de sus condiciones materiales de existencia desde sí misma y para sí misma, y no desde planteamientos meramente verbales, discursivos, simbólicos o institucionales. Corsino Vela, muchas gracias. Gracias a ti. A lo largo de la última hora hemos tratado algunos de los temas desarrollados en el libro Capitalismo Terminal, anotaciones a la sociedad implosiva. No ha sido más que una pequeña introducción, un asomarse a una ventana de una problemática compleja que merece un análisis y puesta en valor, rompiendo con los discursos provenientes de la izquierda del capital, que poco puede ofrecer a ningún tipo de antagonismo. Quizás sí a una canalización del descontento y una fractura social que se hace cada vez más difícil obviar. En el libro se exponen ejemplos de luchas de las últimas décadas, sus fortalezas y debilidades, en este contexto de reestructuración del capital. Experiencias que merecen ser puestas en valor, merecen ser analizadas, para, saliendo de los estrechos marcos del teatro institucional, abrir nuevas ventanas desde las que observar lo que está sucediendo y los verdaderos nichos de actuación de los que disponemos. En muchas ocasiones, sepultados tras la propaganda mediática y el circo político institucional y sus pretendidos nuevos disfraces. Salud y hasta la semana que viene.